Protección de datos personales, aviso de privacidad, parte 2, por Luis Gerardo Ramírez Villela. ¿Qué tal? Soy Luis Gerardo Ramírez Villela, socio de Mugenburg, Bolches y Peñalosa. Estamos en la segunda parte de nuestro video respecto del aviso de privacidad. En esta ocasión hablaremos sobre la elaboración del aviso de privacidad. Los requisitos que debe contener un aviso son los siguientes: introducción, datos personales, seguridad, integridad de datos, conservación de datos, cambios o modificaciones, aceptación y consentimiento, jurisdicción y legislación aplicable. En el apartado de introducción deberá señalarse el nombre del responsable de la información y su apego a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos. El apartado de datos personales deberá señalar el uso que se dará a la información en la forma más detallada posible. En el apartado de seguridad deberá señalarse la forma en que el responsable de la información protegerá la información entregada y la confidencialidad de la misma. El apartado de integridad de datos deberá señalar las medidas que tomará el responsable de la información para asegurar que dichos datos sean procesados de manera confiable y precisa. En el apartado conservación de datos se señalará el tiempo bajo el cual se mantendrá en custodia y resguardo la información por parte del responsable de la información. El apartado de cambios o modificaciones señalará la forma en que el responsable de la información notificará cualquier cambio que sea realizado y la forma en que dichos cambios surtirán plenos efectos para las partes. El apartado de aceptación y consentimiento señalará que el propietario de los datos personales entiende y acepta expresamente el contenido del aviso de privacidad y su apego a la Ley de Protección de Datos. El apartado de jurisdicción y legislación aplicable señalará cuál es la jurisdicción aplicable en caso de controversia y en apego a la Ley de Protección de Datos. Las excepciones al consentimiento del titular de los datos personales son las siguientes: cuando los datos sean del dominio público, cuando se sometan a un procedimiento previo de disociación, cuando se usen para cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable de la información, cuando exista una situación de emergencia, cuando sean indispensables para la atención médica del titular y éste no se encuentre en condiciones de otorgar su consentimiento, cuando se haya dictado una resolución por una autoridad competente, cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en el que México sea parte, o cuando se transfiera a cualquier sociedad controladora, subsidiaria o afiliada bajo el control común del responsable de la información. Es importante mencionar que se deberá entregar un aviso de privacidad a los empleados que cumpla los requisitos antes mencionados respecto de la información entregada para la integración del expediente de su contrato individual de trabajo. Asimismo, y en caso de ser aplicable, tendrá que sujetarse a lo previsto en las disposiciones laborales aplicables. Finalmente, es importante mencionar que en caso de que haya una fuga de datos, el responsable de la información deberá notificar de inmediato a los titulares. En caso de incumplimiento, la autoridad podrá imponer multas o sanciones al responsable de la información. Es importante mencionar que dichas multas o sanciones son determinadas por la autoridad a entera discreción. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y seguimos como siempre a sus órdenes. Nos vemos en nuestra próxima presentación. Gracias.